¿Qué tal, hermano? Bendiciones. Dios los bendiga. Tengo que poner los lentes porque ya estoy viejito. No veo nada. ¿Cómo están? Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a orar para empezar esta exposición que voy a estar compartiendo con ustedes. Abróchense los cinturones, como digo siempre. Así que vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, que se renuevan todos los días. Señor, en este día te pedimos que tu Santo Espíritu de Dios nos hable, Señor, a nuestro corazón. Que el reino de Dios pueda venir, Señor, en este lugar, en tu iglesia, en mis hermanos. Que podamos enfocarnos, Señor, nuevamente ante tantas trabas y oposición que tenemos del enemigo, que hoy podamos tener nuevamente la visión del reino de Dios. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos perdón por nuestras faltas y pecados, que son muchos. Restaura, Señor, límpianos con tu sangre, que tu Santo Espíritu tome, Señor, el lugar en nuestros corazones. Te pido, Señor, que me ayudes en este día a poder exponer tu palabra fielmente, Señor, para que tenga impacto en tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, si yo les preguntara hoy, ¿dónde está el reino de Dios? Si yo les preguntara, ¿cómo hace Dios para alimentar a su iglesia? ¿Cómo hace Dios para sostenerla hasta la segunda venida de Jesús? Quizás muchos no se acuerden o quizás muchos nunca lo hayan oído. El reino de Dios está en este lugar. Era la pregunta que le hacía Juan el Bautista cuando estaba encarcelado y mandó, ¿no?, a sus amigos a decirle a Jesús: ¿eres tú aquel que estábamos esperando? El reino de Dios es espiritual. El reino de Dios no se ve con los ojos humanos. El reino de Dios hoy está en nuestros corazones, diciéndonos: te he regalado la salvación. Diciéndonos: tené fe, seguí creyendo en mí. Diciéndonos: te espera un reino eterno. Y ese mismo reino que hoy habita en nuestros interiores es el mismo reino que nos sostiene y nos va a sostener hasta el final. La exposición que voy a estar compartiendo con ustedes tiene el nombre Esperando el Día del Señor, y vamos a estar compartiendo 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas nosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo están haciendo.
Nosotros somos cristianos, somos aquellos que debemos estar esperando, debemos estar anhelando el día del Señor. Somos el pueblo que debe estar mirando, añorando, meditando, buscando en la venida del Señor. Y ante este pasaje que recién estuvimos leyendo, la pregunta que Dios nos quiere hacer hoy es: ¿qué actitud o de qué manera debemos esperar el día del Señor? Y lo primero que hoy quiero que resaltemos y que podamos mirar es el versículo número 11, que es el último. Dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo están haciendo. El día del Señor y su regreso y nuestra espera y nuestra anticipación debe producir en nosotros ánimos en nuestras vidas. Es la fuente de ánimo, es la fuente de consuelo para el cristiano. Dice un capítulo anterior, en 1 Tesalonicenses 4, el apóstol Pablo viene hablando, ¿no?, en estos pasajes de la venida de Cristo, de la resurrección de los muertos. Y fíjense lo que dice 1 Tesalonicenses 4:18: por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Esa palabra alentaos en el griego significa consuelo, significa paz, quietud, tranquilidad. Que la venida del Señor, que nuestra actitud de esperar ese día, ante la expectativa de ese día, ante una vida nutrida, creciente, ferviente en esa expectativa, es algo que consuela nuestros corazones. Que permanecer en esa visión constantemente, todos los días, aguardando la venida de Cristo, el buscar en nuestros corazones, en la meditación cotidiana de los medios de gracia que Él nos ha dado, su regreso es el consuelo y el ánimo que nosotros necesitamos acá y ahora, hasta que Jesús nos vuelva a buscar. Hermanos, nosotros muchas veces vivimos desanimados, desconsolados, muchas veces vivimos tristes, sabemos que vivimos en un mundo difícil, que cada vez, dice la Biblia, va a ser más difícil. Vivimos nosotros los insabores de este mundo, vivimos las enfermedades, escuchamos problemas familiares, divorcios, escuchamos situaciones económicas duras, escuchamos muchas necesidades que hay en el mundo. Este mundo, hermanos, es un mundo donde es difícil vivir, es un mundo donde es difícil mantenerse en pie. Es un mundo donde es fácil desalentarse, es fácil desanimarse, es fácil desconsolarse. Ahora, el cristiano no solamente tiene estos problemas, que todo el mundo lo tiene, sino que ahora también, cuando nosotros creímos en Jesús como Señor y Salvador, dice que hemos pasado del reino de la oscuridad al reino de su luz admirable. Hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Inmediatamente nos hemos puesto en contra reino de la oscuridad, de Satanás, de sus demonios, del pecado, del mundo y de su sistema de oscuridad. Ahora, el mundo no conoce a Dios, pero también busca consuelo.
El mundo también sufre enfermedades, también sufre aflicción, dolor, luchas, pruebas. Y lo que el mundo hace es que se abandona al consuelo y al ánimo que brinda el mismo mundo. El consuelo, el ánimo a las alegrías que le brinda este mundo, persiguiendo los deseos de Satanás, los deseos de su propia carne y los deseos que están afuera del mundo. Y a esto es lo que Pablo llama un sueño. Pablo lo llama a estar dormidos, al ser de la noche. En otras palabras, ese sueño y esa noche en la que vive el mundo es la muerte espiritual. Y Pablo en estos pasajes nos exhorta a nosotros con nuestra identidad. Nos exhorta con el regalo que Cristo nos ha dado inmerecidamente. Ustedes ya no son más lo que eran antes. No son más de aquellos que reciben aliento, alegría, fuerzas de un sueño de oscuridad como vive el mundo. Ustedes son del día. Ustedes son de la luz. Ustedes ya no son de la noche. ¿Y qué quiere decir que somos de la luz? Que hemos venido a tener ahora un conocimiento, una verdad, una esperanza que nos ha sacado de esas tinieblas. Y Dios nos ha regalado, nos ha despertado a una vida nueva y a un nuevo consuelo. En esta vida nueva que ahora nosotros tenemos, vivimos en oposición a los enemigos de Dios, como dije recién, al pecado que mora todavía en nuestros miembros interiores, al sistema de maldad de este mundo que trata de poner tropiezo mediante la idolatría en nuestros corazones para apartarnos de la adoración del Dios verdadero y para apartarnos de nuestra función como reyes y sacerdotes en esta tierra. Y en esa lucha, en esa oposición que ahora tenemos como hijos de Dios, viene la serpiente antigua, la serpiente malvada en contra de nosotros. Viene una lucha, viene una prueba, vienen las dificultades. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros hasta que Jesús nos vuelva a buscar? El consuelo, el ánimo, la fortaleza que no viene de este mundo, viene de los cielos y viene de la promesa que Cristo nos ha hecho. Ese consuelo, ese ánimo sobrenatural es lo que nos va a ayudar a perseverar hasta el fin. El cristiano sufre, pero el cristiano también es consolado por Dios. Este consuelo de Dios que el cristiano ahora tiene, soporta la noche más oscura. Soporta la dificultad más terrorífica, los peligros más extremos, las pruebas más difíciles, porque tiene el consuelo eterno de los cielos. Imagínense esa situación, yo a veces me pongo a meditar, ¿no? Los mártires que tenemos en la iglesia. Últimamente leí la historia de Policarpo, hermosa. Hay una película, imagínense ese hombre atado en un palo y le estaban prendiendo fuego desde abajo. ¿Qué consuelo tenía? ¿Qué era lo único que pensaba? Que Dios lo estaba esperando. Hermanos, aquel que ha puesto sus ojos y esperanza en la sustancia de nuestra fe,
puede decir que se alegra del pasado de su vida cuando Jesús ha venido inmerecidamente a regalarnos la salvación de nuestras almas. Puede decir: gracias Señor, gracias porque esta salvación ha llegado a nuestras vidas. Podemos dar gracias porque aunque todavía no somos lo que vamos a ser cuando Cristo venga, ya no somos más lo que éramos antes. Hoy tenemos poder, podemos luchar contra el pecado, podemos luchar con la fuerza de Cristo, resistirlo y encontrar la paz, fruto de la obediencia y de la comunión con Jesús. Pero el cristiano, a pesar de todo esto, en este mundo sufre. Sufre oposición, sufrimos las consecuencias del pecado, sufrimos dolor, estamos conscientes de lo que pasa en este mundo, pero la esperanza de que el reino eterno de Dios va a llegar en algún momento y todo eso se va a terminar y se va a acabar por los siglos de los siglos, nos anima, nos consuela y nos sigue empujando hacia adelante. El cristiano es como dice Pablo, olvidando lo que queda atrás. Yo olvido, soy consciente de este mundo, pero lo dejo atrás. Mi vida, el mundo, lo que pasó ayer, mi economía, la política, prosigo al supremo llamamiento de Dios. No me estanco en eso, no me estanco en mi mente en ese lugar. Mi mente está puesta en la esperanza y el cristiano se anima y se consuela con esas palabras. Lo que va a suceder en medio de las pruebas, en medio de la aflicción, es que aquellos que no son pueblo no tienen este aliento, no tienen este consuelo. Han estado entre nosotros, han caminado con el pueblo de Dios, pero no tienen el consuelo divino. No tienen esa esperanza que los anima, que los alienta, no tienen aquella visión trascendental del reino eterno que está por venir. De alguna manera, lo único que tienen es una esperanza circunstancial en el acá, en el ahora, en lo terrenal, en lo temporal, una vaga noción del reino eterno de Dios, pero cuando las cosas temporales de este mundo vayan de mal en peor y cuando vienen las pruebas, algo sucede. El cristiano sufre, lloramos, sentimos dolor profundamente, pero somos consolados. Nos llega el regalo inmerecido del cielo, el consuelo de lo alto. Pero a diferencia de aquellos que no son pueblo, aquellos que no tienen el consuelo de Dios, lo que comienza a sucederles ante las pruebas, ante las dificultades, es que comienza a surgir en nuestros corazones lo que la Biblia llama raíz de amargura. Lo que ocurre en esta situación es que esa raíz de amargura entre los problemas que no se solucionan y que no viene la respuesta que yo estoy esperando o que creo que es mejor, nos hace sentir desilusionados. Comienza a hacernos sentir despechados. Sentimos que nuestra expectativa en este mundo, nuestras esperanzas en este mundo, nuestra propia agenda personal, lo que yo querría que pase, lo que yo deseaba, no se cumple en esta tierra. Por lo tanto, la raíz de amargura nos invade.
Lo que va a pasar con estas personas, que muchas veces están en la iglesia, es que en vez de tener una vida de consuelo en consuelo, de gloria en gloria, lo que va a pasar a raíz de esta raíz de amargura es que van a tener un camino de frustración en frustración, de incomodidad en incomodidad, hasta convertirse en enemigos de Dios. ¿Cuánta gente hemos visto pasar acá que viene y después se va? No quiere decir que no sean hijos, solamente Dios lo sabe. Pero esto es lo que sucede cuando no tenemos el consuelo eterno. Estas personas en algún momento, al no tener el consuelo de Dios, solo ven lo terrenal, lo temporal, comienzan a ver a todos en la iglesia como hipócritas, comienzan a criticar a todos en la iglesia, comienzan a sentir desilusión en sus interiores, se sienten defraudados, frustrados, comienzan a decir, como dice el apóstol Juan, odio en sus interiores contra el pueblo de Dios y contra el mensaje de Dios. Y la Biblia lo llama esto depresión espiritual, llevándolo al ámbito terrenal, que es la depresión. Un deprimido no encuentra alegría alguna, no encuentra placer, no encuentra consuelo, ha dejado de sentir placer por la vida. La depresión espiritual es lo mismo, se nubla el placer, el ánimo, el deleite, el consuelo de Dios en nuestros corazones. Aquel que no es pueblo, lo que va a pasar es que va a seguir en este camino y se va a dar cuenta que nunca tuvo el consuelo de Dios, que nunca vio a Jesús verdaderamente, que nunca vio la salvación y el reino eterno y la esperanza que es el ancla y el fundamento de nuestra vida cristiana. El cristiano puede ser afectado por estas tinieblas, por esta depresión espiritual, y muchas veces nosotros como cristianos buscamos consuelo en otros lugares que no es Dios. ¿Y qué pasa cuando de nuestras vidas, de nuestra mente, se mueve el consuelo de Dios verdadero, cuando se nubla el reino eterno, cuando se nubla en nuestra mente, cuando no es nutrida en nuestra vida la gracia que Dios nos ha dado y lo que nos está esperando? Las tinieblas comienzan a invadir nuestra vida. ¿Qué pasa en ese momento? Dice que viene la disciplina de Dios. Como hijos amados, como hijos que no quiere que nosotros nos destruyamos. La disciplina siempre es con amor. La disciplina a veces es severa. Aquel hijo que es verdadero recibe la disciplina. Pero aquel que no lo es, ¿qué pasa? Se aleja, se va, se enoja con el reino de Dios, se enoja con su palabra, se enoja con sus líderes, se enoja con su iglesia. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Hijo mío, en el mundo no está tu consuelo. En el mundo no está tu ánimo. Despertate. De una vez despertate, porque yo te amo, te quiero. He dado mi hijo en la cruz. Mírame otra vez.
Mírame otra vez, este es el camino del bien, este es el camino de vida, es el único camino. Y Dios quiere continuamente que nosotros vengamos ¿a dónde? A nuestra identidad, a nuestra posición como hijos de Dios, a una herencia que estamos esperando y a tener siempre la expectativa hacia dónde, nuestra mente lanzada hacia el futuro y hacia el reino eterno de Dios. Eso nos trae ánimo y consuelo. El consuelo de Dios es su gracia, su regalo inmerecido. Es lo único que nos protege de las tinieblas, de la oscuridad de Satanás y de las artimañas de Satanás. Yo los invito a leer algún día en su casa Apocalipsis capítulo 2, del 12 al 17, la iglesia en Pérgamo. Es la base fundamental del engaño de Satanás a los cristianos. La idolatría, la herejía y la persecución. El pueblo de Dios, en medio de las pruebas, ¿qué es lo que recibe? Consuelo. Es verdad que sufrimos, es verdad que somos afectados en este mundo caído, en este mundo nunca vamos a encontrar la paz completa. Eso está preparado para cuando Jesús vuelva. Lloramos con lágrimas amargas y profundas, sentimos el dolor de nuestros pecados, de nuestras debilidades, de los pecados de los demás. Pero ¿qué sucede al final del día? Somos consolados, somos animados, somos refrescados nuevamente a mirar a Jesús, a mirar a su pueblo, a mirar a su iglesia y podemos decir: esa es mi esperanza. Ahí está mi lugar, ahí está mi identidad, mi posesión y mi herencia. Hermanos, somos Dios, somos luz, porque hemos recibido esa verdad. Somos luz porque la tenemos que abrazar todos los días. Somos luz porque ya no corremos como el mundo corre. Por eso Pablo nos dice: hermanos, no duerman. Ustedes no son de la noche. Velen. Velen, porque podemos ser afectados por estas tinieblas. ¿Y cómo puede suceder esto? Pueden preguntar algunos. Esto sucede cuando se nubla en nuestra mente, cuando no tenemos una vida de crecimiento en la verdadera fe, en la verdadera esperanza, en la verdad de lo que Jesús nos ha regalado. Esto sucede cuando se nubla la gracia de Jesús, cuando perdemos nuestra identidad como hijos amados, cuando perdemos de vista nuestra función como reyes y sacerdotes en este mundo y nos encontramos muchas veces viviendo como los demás. Miren lo que pasa cuando nosotros perdemos de vista y no tenemos esa vida cimentada, creciente en la piedra que es Jesús y en lo que Él nos ha regalado. Dice 1 de Pedro 1, del 1 al 9. Como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Quédense con esa introducción. Para que por ella lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido con la corrupción que hay en el mundo a causa de los malos deseos o concupiscencias. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, ahí recién dice: hagan, añadan.
¿Cuál es toda la introducción? Bueno, acá no lo tengo. Toda la introducción de Primera de Pedro del 1 al 9 es meditar en lo que Dios nos ha dado. Es tener una vida creciente en nuestra mente de las cosas que pertenecen a la vida, la piedad y las promesas de Dios y los grandes regalos. Recién ahí esto empieza a brotar de mi corazón naturalmente. Ahí recién, dice Pedro, añadan fe, a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Dice, porque si estas cosas abundan en ustedes, no estarán ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Dios. Pero los que no tienen estas cosas, dice, son cortos de vista, ciegos, otra vez la oscuridad de 1 Tesalonicenses 5. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué nosotros no damos esta clase de fruto? Sigue diciendo, porque hemos olvidado la purificación de nuestros antiguos pecados. Hemos perdido de vista nuestra identidad. Hemos perdido de vista el consuelo de Dios. Hemos perdido de vista lo que Dios nos ha regalado. Y en vez de vivir como tendríamos que vivir, vivimos como el mundo vive. Velemos, dice 1 Tesalonicenses 5:6, estén alertas, esperando, aguardando, anticipando la venida del Señor. Hermanos, en este mundo atravesamos circunstancias difíciles, batallas, estamos en grandes problemas, pero Dios nos consuela, Dios nos alienta. Y la reflexión que hoy vamos a terminar es la misma con la que empezamos. ¿Cómo estamos esperando el día del Señor? ¿Qué estás haciendo en este mundo? En tu vida, en tu mente, en tu tiempo, hasta que Él regrese. Yo por mi trabajo y por toda esta función que Dios me ha puesto a hacer, hablo con muchas personas y yo les pregunto, ¿vos sabés que viene Jesús? ¿Vos sabés que va a venir de nuevo? Con todas las cosas que están pasando, ¿no? En el Medio Oriente. Y a veces me da tristeza y mucho dolor la respuesta, porque la respuesta es sí, yo conozco, yo sé. Ya sé que va a venir. El tema no es si conoces o no conoces, el tema es cómo lo estás esperando. Vamos a ver unos versículos para terminar de cómo nosotros los cristianos verdaderos deberíamos estar esperando la venida del Señor. Y la primera espera, la primera cosecha, la primera cosa que debemos hacer comienza en nuestra mente. Constantemente recordando lo que Cristo nos ha regalado, lo que somos en Él, lo que debemos hacer en este mundo y lo que nos espera. Porque de ahí y solamente de ahí ahora va a salir, dice la Biblia, un estilo de vida. Unidos a la vid verdadera. Vamos a ver dos cosas. ¿Cómo deberíamos esperarlo? Y cómo son aquellos que también lo esperan. Y vamos a ver dos mentes completamente diferentes. ¿Cómo deberíamos esperarlo? Hebreos 13 del 15 al 17. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Acá arranca con la mente. Frutos de alabanza, de agradecimiento de lo que Él nos ha dado.
frutos de labios que confiesan su nombre, la predicación del Evangelio, y hacer bien y del ayudo al mutuo, no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedecer a vuestros pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Esto no es provechoso. ¿Cómo deberíamos estar esperando al Señor? Segunda de Pedro 1, del 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no van a estar ociosos. ¿Cómo debemos esperar al Señor? Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo debemos esperar al Señor? Gálatas capítulo 5 del 22 al 26, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones, con sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos contra otros, envidiándonos unos contra otros. ¿Cómo debemos esperar al Señor? Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, de su entendimiento, para que comprendan cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, del 9 al 21, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiéranse los unos a los otros antes que a sí mismos. En lo que requiera diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozaos en la esperanza, sufridos en las tribulaciones, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hostilidad, y así un sinfín de ejemplos de cómo nuestra mente tiene que ser pescadores de hombres. Acá con mi amigo David somos pescadores, estamos constantemente pensando de cómo atrapar un pescadito. Así quiere Dios que seamos nosotros, que planeemos, que planificamos, que pensemos, que busquemos en las Escrituras, que crezcamos en la fe y en lo que nos espera. ¿Estás creciendo de esta manera? ¿Estamos esperando de esta manera el día del Señor? ¿O hemos dejado que las tinieblas de este mundo nos moldeen y vivimos y pensamos como los demás? El dinero, el trabajo, los problemas, la política. ¿A qué dedicas tu vida? ¿A qué dedicas tu mente? ¿A qué dedicas tu tiempo? ¿A qué dedicas tus esfuerzos? La otra manera de esperar es la que dice Mateo 24, del 36 al 39, y acá van a ver la diferencia de mentalidades. Dice: pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, y acá viene el pensamiento que tenía esta gente en ese momento. Dice, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose matrimonio, hasta que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio.
Fíjense la diferencia de mentes, la diferencia de ideas, de pensamientos. El versículo 45 dice: ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. Todo nace en la mente, en el crecimiento y en la meditación de donde verdaderamente está el reino de Dios y su justicia, porque recién ahí dice la Biblia que todo lo demás va a ser añadido como un imán. Recién ahí, cuando verdaderamente pongamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás va a ser añadido. Hermanos, ¿cuál es la pequeña conclusión que quiero hacer hoy antes que oremos? Que tenemos que vivir esta vida que nos queda sabiamente. Que los ídolos de este mundo, que la cultura de este mundo, que las tinieblas de este mundo no moldeen nuestra mente. El Hijo de Dios ha dado su vida por nosotros para que ya no vivamos más y para que no pensemos más como pensábamos antes, para que dejemos de buscar el consuelo en el mundo y vengamos a buscar el consuelo en el reino eterno de Dios. Que podamos disfrutar de los dones creacionales que Dios nos ha regalado, que son todos disfrutables, que trabajemos, que podamos disfrutar de nuestra familia, pero nuestras prioridades en nuestra mente que sean las bíblicas, que sean basadas en nuestra identidad, que mientras vivimos en esta vida, que algunas veces pasemos circunstancias difíciles y que otras pasemos momentos de mucha alegría, podamos en todo momento sentarnos a reflexionar en nuestra mente y decir, a pesar de que quizás estoy disfrutando cosas lindas en este mundo, ¿cuánto más va a ser cuando Cristo vuelva? ¿Cuánto más va a ser cuando el Hijo de Dios venga en su reino eterno? ¿Cuánto más va a ser vivir en la presencia de Cristo, sin pecado, sin dolor, sin angustia, sin lloro, sin enfermedad, sin lágrimas por los siglos de los siglos? Un día nunca más va a ser todo lo que estamos viviendo. Dice la Biblia que todo lo que ojo no vio, ni oído yo, está preparado para aquellos que aman a Dios. Hermanos, yo no solamente les traje este regalo de parte del Señor, sino también les traje una canción para que podamos compartir juntos y podamos anhelar este lugar. Anhelar el reino eterno, desearlo, abrazarlo, meditarlo constantemente en nuestras vidas hasta que Él nos vuelva a buscar. Vamos a orar, así terminamos, y vamos a cantar juntos esta canción que ahí el hermano Pupi ahora va a compartir. Señor, en el nombre de Jesús, gracias Padre querido, porque donde está tu reino, ahí está tu Santo Espíritu. Señor, gracias porque nos has hablado a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque nos muestras verdaderamente dónde está el reino de Dios. El reino de Dios no es material, el reino de Dios no es físico, el reino de Dios no es en la abundancia de los bienes que tenemos, sino que el reino de Dios está en el perdón de pecados, en la gracia inmerecida, en la salvación eterna de nuestras almas y en el reino eterno que está por venir. Señor, que esta verdad nos consuele, que esta verdad sea un alimento, Señor, constante en nuestra vida, que lo podamos ver en todos los medios de gracia que nos has dado,
en la lectura de la Biblia, en el partimiento del pan, en la comunión de los santos, en el día del Señor, en la predicación del Evangelio. Que constantemente podamos venir a tu palabra y poder ver la hermosura de Jesús, la hermosura de la cruz y la hermosura de la eternidad. Señor, bendice a mis hermanos, que ellos puedan alinearse, Señor, al propósito del reino eterno. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a cantar juntos, hermanos, pongámonos de pie. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Ya no hay llanto ni
solo una memoria, recuerdo de la redención. Presencia del Señor, mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y es su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Iglesia, eso es lo que nosotros anhelamos, ¿sí? Qué hermosa canción que puso Dani, que dice todo lo dice en la canción. Y la muerte será una memoria, dice, algo que... Porque justamente lo que va a reinar en ese momento es la redención del Señor. Así que, bueno, hemos terminado nuestra reunión, pero vamos a terminar con una canción. ¿Qué les parece? Contentos, gozosos, nos vamos de la casa del Señor, ¿amén? No hay Dios tan grande como tú, y no lo hay, no lo hay. ¿Qué dice, iglesia? Y no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, y no lo hay, no lo hay. No hay Dios, y no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Y no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. ¿Cómo es? No es con ejércitos ni con espadas, mas con su Santo Espíritu. No es con ejércitos ni con espadas, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su poder, y esos montes se moverán, y con su Santo Espíritu. ¿Con qué, iglesia? Con su Santo Espíritu, con su Santo Espíritu. Sí, Jesús. Nos despedimos, iglesia, y nos vemos el miércoles a las 8, y hoy a las mujeres las esperamos a todas a las 4 de la tarde. Bendiciones.